Muy buenas tardes a todos y a Hola, todas. hola, Hola. hola. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Claudia. Hola, es un gusto saludarles a todos y a todas en esta importante ceremonia y significativa del 40º aniversario de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Es un agrado tener a nuestro invitado especial de esta ocasión, a las autoridades que se van integrando y a todas las personas, profesionales, académicos y directivos que forman parte de esta facultad. Para dar inicio, les compartiré un mensaje que ha enviado el rector de la universidad, el doctor Nivaldo Avilés, para esta ocasión. Dice doctor Nivaldo Avilés, rector de la Universidad de La Serena, saluda muy cordialmente al decano de la Facultad de Humanidades, doctor Cristian Noemi Padilla, y se honra en hacerle llegar las más sinceras felicitaciones en esta fecha tan especial, 30 de abril, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la Facultad de Humanidades. El rector Avilés, en nombre de toda la comunidad universitaria, junto con manifestarle su adhesión en tan importante celebración, hace propicia esta oportunidad para expresar a ustedes su saludo y por su intermedio a todos los estudiantes y funcionarios y funcionarias que laboran en vuestra facultad. Ese es entonces el saludo del rector de la Universidad de La Serena, doctor Nivaldo Avilés. Para continuar con esta ceremonia, queremos dar la bienvenida con el himno de la Universidad de La Serena que hemos preparado para la ocasión con imágenes de la facultad y de nuestra universidad. Para continuar con esta ceremonia,
dejo con ustedes al decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Cristian Noemi Padilla. Tenemos la edad que queremos y sentimos, la edad en que podemos gritar sin miedo lo que pensamos, pues tenemos la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de nuestros deseos. Señor Rector de la Universidad de La Serena, doctor Nivaldo Avilés, doctora Alejandra Torrejón, vicerrectora académica, doctor Eduardo Note, vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Armando Mancilla, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, autoridades universitarias, señores, señoras directores de departamento y de escuelas, señores, señoras académicos, señores, señoras funcionarios, estimados, estimadas alumnos, invitados especiales, señor Naín Nómez, conferencista principal, señoras, señores, bienvenidos. Asistimos con asombro a la celebración del 40º aniversario de la Facultad de Humanidades. Este 40º aniversario coincide con la propia fecha de creación de la Universidad de La Serena, la que a través del decreto con fuerza de ley número 12 del 20 de marzo de 1981 del Ministerio de Educación, se crea a partir de la sede de la ex sede Universidad Técnica del Estado y la sede de la Universidad de Chile. Los fundamentos de la Facultad de Humanidades, sin embargo, fluyen desde el año 1874, oportunidad en que mediante decreto 30 promulgado por el entonces presidente Federico Errázuriz Zañartu, se funda la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, que más tarde dirigiría la educadora señora Isabel Bongar, y a quien nuestra corporación la distingue con el nombre de un campus. Otro caudal proviene de la fundación en La Serena del Conservatorio Regional de Música, dependiente de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, el que se integra posteriormente a la sede local de la propia Universidad de Chile. Su primer director fue el maestro señor Jorge Peña Gen, a quien la facultad y la universidad probablemente mantiene al menos una deuda de gratitud. El 5 de junio de 1961, la Universidad de Chile instala en la ciudad de La Serena el Colegio Universitario Regional, el que en 1971 adquiere la categoría de sede de la Universidad de Chile. En 1974, la Escuela Normal de Preceptoras se traslada a esta sede de la Universidad de Chile. A la base de la estructura académico-administrativa se encuentran en consecuencia dos instituciones señeras del desarrollo universitario regional y que constituyen parte sustantiva de la identidad de esta facultad. La Escuela Normal de Preceptoras de La Serena desde 1874 y el Conservatorio Regional de Música desde 1957. A través de la Escuela Normal, la facultad se nutre con la obra de Gabriela Mistral, cuyo flujo es tan importante que hasta el momento no hemos sido capaces de digerirlo y aprovecharlo por completo. La Facultad de Humanidades fue fundada el 6 de julio de 1981 por resolución número 57 bajo la administración del rector delegado militar Daniel Arregada Pineda, con el propósito de desarrollar en la Universidad de La Serena las áreas vinculadas a las artes, las letras, las ciencias sociales, la música y las humanidades. Su primer decano fue el señor Eduardo Stavelot Muro, quien la dirigió entre los años 1981 y 1984.
y quien tuvo y probablemente mantiene un vínculo académico con nuestro invitado especial. Por acuerdo del Consejo de la Facultad, el inicio del milenio coincidió con la decisión de celebrar el aniversario cada último día viernes de abril, por resultar más poético, por cargarse de identidad y por coincidir con el inicio de los años académicos y con las actividades de aniversario de la propia institución. Esta costumbre se vio interrumpida el año 2020 en virtud de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. La condición socioemocional por la que atravesamos como sociedad nos recupera especialmente a quien fue nuestra última invitada en esta jornada, la espléndida Adriana Valdés, presidenta del Instituto de Chile, quien serena y diáfana nos alertó respecto del cuestionamiento hacia las humanidades, proveniente por una parte desde la lógica del afán del lucro, la llamada rentabilidad, y por otra desde la pretendida evaluación del mérito proveniente del modelo de las llamadas ciencias duras. Lógica que en palabras de Nucio Ordine, comillas, destruye la memoria del pasado, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil. Cierre de comillas. El don especial que caracteriza a la humanidad, señaló Valdés, es su vínculo con la democracia. Es difícil pensar en democracia, señaló la vez anterior, sin ciudadanos, comillas, capaces de pensar por sí mismos, criticar la tradición y comprender el sentido de los sufrimientos y logros de otras personas, cierre comillas. En su opinión, el futuro de las humanidades se vincula indisolublemente con el de las democracias mundiales. Comillas. Esto es lo que está en juego, afirmó Adriana Valdés, pues, comillas, si la tendencia se mantiene, se comenzarán a producir generaciones de máquinas utilitarias en vez de ciudadanos integrales. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedo, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. Al inicio del año 2020, cuando recién encendimos las cámaras y no podíamos predecir el estado en que nos encontramos actualmente, le dirigí digitalmente a la cohorte de estudiantes y egresantes un saludo de bienvenida, a través del cual le hacía notar la oportunidad espléndida que tenía la humanidad para reflexionar sobre sí misma por la sola condición de aislamiento a que forzaba la pandemia, una suerte de oportunidad autocognitiva que se le presentaba a la especie y la consecuente oportunidad de darle al planeta una salida ecológica de restauración. Hace algo más de un año, igualmente, con ocasión de darle la bienvenida a nuestros ingresantes papayos, le hice notar la ocasión única que se le brindaba a la especie para poner en escena lo propio humano, la condición humana, y le indiqué que seguramente ello afectaría el sentido de lo ético, augurando que se llegaría a afectar el objeto propio de la ciencia. Le señalé en esa oportunidad que probablemente, por ejemplo, en ciencias médicas, la atención sobre el genoma humano sería desplazada por el tema ético del acceso a un respirador. Del milagroso haz de los escasos, nos visita en el 40º aniversario el expositor central de esta ocasión,
poeta, profesor, señor Naín Nómez, a quien agradezco en nombre de esta comunidad su generosidad en aceptar nuestra invitación. Enhorabuena. El poeta profesor Naín Nómez es profesor de filosofía por la Universidad de Chile, Master of Arts por Carleton University, PhD por la Universidad de Toronto. Ha sido profesor en la Universidad de Chile, en la Universidad Técnica del Estado, en la Universidad de Queens, en la Universidad del Estado de California, en la Universidad de California en Irving y en la Universidad de Poitiers en Francia. Actualmente, el profesor Naín Nómez es profesor emérito de la Universidad de Santiago de Chile. Ante el escrutinio atento de esta provincia leve, continuemos entonces, oh apreciado Naín Nómez, declinando la rosa. Bueno, voy a seguir hablando de lo que habló Adriana sobre la pandemia y la crisis de las humanidades. Doctor Nivaldo Avilés Pizarro, rector de la Universidad de La Serena, doctora Alejandra Torrejón, vicerrectora académica, doctor Amando Mancilla, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, doctor Eduardo Note, vicerrector de Investigaciones y Posgrado, doctor Cristian Noemí Padilla, decano de la Facultad de Humanidades, directores y directoras de departamento, directores y directoras de escuelas, académicas, académicos y miembros de la comunidad universitaria. En primer lugar, agradezco a la Universidad de La Serena en general y a la Facultad de Humanidades en particular la oportunidad que me da para decir unas palabras en honor de su 40º aniversario. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunas ideas que he pergeñado a partir de contribuciones que por aquí y por allá se han vertido acerca de la actual crisis de las humanidades en el contexto de la pandemia. Podemos decir, con Marshall Bergman, que vivimos tiempos en que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Parafraseando al coronel Aureliano Buendía en el inicio de 100 años de soledad, podríamos agregar que muchos años después íbamos a recordar con nostalgia el momento en que las humanidades eran parte del conocimiento esencial de las academias, que datan al menos desde la época de Aristóteles hace unos 2400 años. Fue a partir de la entronización del proceso de la modernidad hacia los siglos XVII y XVIII que los estudios humanísticos empezaron a perder terreno frente a la relevancia que adquirió el pensamiento científico en connivencia con la racionalidad del pensamiento cartesiano primero y del positivismo de Augusto Comte después. El proceso de la modernidad que puso al sujeto en el centro del mundo y por ende del conocimiento y que afirma que el progreso en la marcha hacia la libertad y la felicidad está gobernado por el saber de la razón. Posteriormente, y de la mano con el liberalismo, el naturalismo y el positivismo, la racionalización del mundo se homologa al lenguaje de la ciencia como el discurso por excelencia de la verdad. Esto se acrecienta en el siglo pasado con la caída de los grandes relatos y la crisis en que entra el proceso histórico moderno por el agotamiento de su movimiento liberador e igualitario, dejando como única utopía la de la ciencia a través de sus aplicaciones técnicas en la cibernética, la telemática y la informática. Esta entrada un poco rimbombante solo tiene el sentido de situar la crisis de las humanidades en el camino de una crisis mayor, en donde la racionalidad original del proceso de lo moderno, que era la consecución de una finalidad social, se convierte en racionalidad instrumental, acción puramente técnica, cuyos fines están guiados por el interés personal y no social. Después de su paulatina instalación con avances y retrocesos, el proceso de la modernidad empieza a disolverse, sin que todavía sepamos muy bien si lo que tenemos ahora es una posmodernidad o si en este largo camino solo se trasviste
como lo hace el tecnocapitalismo liberal actual. Más allá de estas disquisiciones, tan poco alentadoras como el COVID-19, es mejor que volvamos al tema que nos convoca. ¿Están las humanidades en peligro de extinción? ¿Es posible vivir en la sociedad actual sin filósofos, sin historiadores, sin educadores, sin artistas? ¿Se puede escuchar a los otros, aprender a debatir y compartir con los demás sin estas áreas de conocimiento? Actuamos desde las emociones y estas están ligadas a disciplinas humanistas. La ciencia aplicada nos da vacunas, pero las humanidades nos hacen conocer las realidades sociales de los seres humanos que se enferman. Ellas no intervienen en la creación de las vacunas, pero ayudan a enfrentar de mejor manera la existencia dentro y en la pandemia. La soledad, la tristeza, los conflictos amorosos, los recelos frente a la inoculación, el desempleo, el aislamiento de la familia y los cercanos, la educación virtual y, en fin, a dar las otras respuestas que son múltiples a la pandemia. Se trata de intervenir el virus, no como lo hace la economía, la microbiología, la bioquímica, sino también desde la mirada de nuestras disciplinas, la filosofía, la psicología, la antropología, la lingüística, la literatura, la educación, la historia, etc. Desde la historia de la humanidad, desde la reflexión que reconoce la relación entre el ser humano y la naturaleza, desde la necesidad de situarnos en nuestra precariedad, de hacernos parte de un colectivo que nos permita ser solidarios y exorcizar nuestra soledad. Los algoritmos, las cifras, las estadísticas, son solo datos que no nos acogen, no nos alimentan, no nos abrigan. Necesitamos que nos recuerden el sentido de todo esto, que se trata de fenómenos que hemos experimentado desde siempre, que contamos con la experiencia de los otros, ahora y antes, que es parte de la supervivencia de la vida, etc. Ese apoyo viene de las reflexiones individuales y colectivas de nuestras disciplinas, que nos describen lo que nos pasa como sujetos y como sociedad, y nos entrega el sentido de la existencia más allá de los avatares coyunturales que de vez en cuando nos enfrenta con el medio natural, terremotos, incendios, plagas, erupciones volcánicas, inundaciones, el miedo, el pánico, el terror, en fin, el dolor de la existencia que se acrecienta con el aislamiento, el encierro, el hambre, la separación de las familias y amigos, la incertidumbre del mañana, no pueden ser apaciguados por los bonos y las canastas alimenticias. Se necesita otro tipo de alimento, más espiritual, más ético, más emotivo, más trascendental, más comunal, que entregue los contextos hacia atrás y hacia adelante, aunque no dé certezas, porque nadie las tiene. Justamente es la incertidumbre la que permite empezar a elaborar respuestas, sean o no verdades, porque alimentan el ser sí mismo. Las humanidades dan el conocimiento y la experiencia de muchos seres humanos, cuyas representaciones reales y simbólicas incursionan en las experiencias subjetivas de los que vivimos hoy en pandemia. Los alemanes, por ejemplo, han consultado a filósofos, historiadores, cientistas sociales, especialistas en comportamiento y en otras áreas para aportar al proceso educativo de los niños en la actual situación. En cambio, nuestros dirigentes desconocen el papel de los estudios humanísticos o los consideran superfluos, al margen de encajar 2 o 3 frases de referencia cultural al azar en algún discurso lleno de lugares comunes. Chile tiene una de las tasas más altas a nivel mundial de trastornos como ansiedad y depresión. El confinamiento aumenta la irritabilidad y la sensación de falta de sentido. Se ha perdido a personas cercanas y el encierro es fatal para los jóvenes. Las mujeres quintuplican a los hombres en problemas mentales, especialmente en sectores vulnerables. Se percibe una amenaza externa que no es controlable. Hasta la relación amorosa sufre y se enferma. Es cosa de ver la proliferación de los femicidios.
sin contar la intensificación de los conflictos y las separaciones. Todo es visto desde la perspectiva médica y biológica, sin ver el rol que podrían jugar las ciencias humanas y el conocimiento artístico frente a la desesperanza. ¿Qué utilidad pueden tener las humanidades hoy? Como ha dicho el escritor Paul Auster, si no tenemos arte, moriremos espiritualmente. Lo que está en juego es la manera de estar en el mundo y de eso se preocupa nuestra disciplina. Vivimos porque convivimos. En ese sentido, no se trata de oponer ciencia a humanidades, porque también tienen que convivir y trabajar conjuntamente. Sin las humanidades, la ciencia está vacía y la tecnología ciega. Si no hay seres humanos, ¿para qué la ciencia? ¿Para qué el desarrollo si no hay cuidado para los seres humanos? ¿Quiénes proporcionan valor y sentido frente a la utilidad, cuestionamiento frente a los dogmas de la eficiencia? Son las artes, la historia, la literatura, la filosofía, la educación, etc. Hemos descuidado tanto la naturaleza que ahora se resiente. Al matarla nos matamos nosotros. Al planeta no le hacemos falta. Seguirá ahí, acostumbrados al corto plazo por el exitismo, el consumo, los medios tecnológicos, hemos perdido la paciencia. Las humanidades nos enseñan que todo cambio requiere tiempo y que las medidas actuales generarán la sociedad del futuro, que no son solo aparatos virtuales o robots, sino que se trata de cambiar la forma en que nos relacionamos y de cómo nos sentimos mejor. El avance de la automatización del trabajo, la educación y el comercio produce un dilema ético. La velocidad de las máquinas y el utilitarismo reducen la empatía e instalan un antihumanismo radical. Es la optimización mercantilista del teletrabajo que es, del teletrabajo que es una nueva forma de control social que impide la capacidad de decisión humana. Por un lado está el confort de la tecnología y la imposición del trabajo virtual como una necesidad de la pandemia. No solo produce formas de tristeza, depresión y aislamiento, sino que destruye miles de empleos y limita los lazos humanos, la sociabilidad y la felicidad de construir proyectos comunes, cuerpo a cuerpo. Esto pasa también por la educación a distancia, que elimina la necesidad que tenemos de educarnos en aulas comunes junto a los demás. Por otro lado, el cambio digital que aceleró la pandemia profundizó las brechas y desigualdades socioeconómicas, raciales, geográficas, educativas y de género, que son exclusiones de larga duración. En Chile, el individualismo ha llegado a un nivel insostenible y eso incide en el número de contagiados y de muertos, porque cada uno se rasca con sus uñas. No hay pegamento social y solo se hace comunidad en algunos bolsones sociales como los colectivos en las poblaciones para parar la olla común y en asociaciones barriales de capas medias intelectuales o socializadas. Las élites económicas son individualistas por naturaleza o solo se articulan en función de la clase y el dinero. El ascenso de diversos grupos medios aspiracionales ha engendrado también un reagrupamiento social cuyo objetivo es tener más dinero y no perseguir otros valores más tradicionales como la educación y la cultura. En gran medida, los jóvenes han crecido bajo estos valores desvalóricos, acrecentados por una desmesurada subjetividad basada en los medios tecnológicos y la virtualidad que intensifica las conductas de aislamiento y competitividad. A eso se agrega el presentismo, que significa vivir encerrado por el COVID, sin pasado ni futuro, ratificados por la incapacidad de proyectarse en la sociedad que viene. Ya no tenemos mundo, sino solo fragmentos de realidad inconexa, cuyo círculo más amplio son parientes y amigos que visitamos de manera virtual y telegráfica. Desde hace tiempo hemos perdido el sentido de comunidad que alguna vez tuvimos. La relación establishment, mundo científico, salud, escamotea a los muertos.
Mientras la ciencia quiere explicar el fenómeno, nosotros queremos saber su significado social, cómo reaccionamos frente al virus y frente a la muerte súbita. Como indica José Joaquín Brunner, ¿acaso las ciencias no han tocado sus límites frente al virus? ¿Es contar los muertos el máximo indicador de la eficiencia y la racionalidad? Y agrega, la vista de los cadáveres despierta pasión por la vida. No es una amenaza solo a la salud, sino a la propia sociedad, a las instituciones, el Estado, los estilos de vida, los imaginarios, la percepción del futuro. Además de las cifras o los paliativos, la sociedad reclama interpretaciones intelectuales, reflexión filosófica, relatos históricos, análisis comprensivo, intuiciones de poetas y escritores, arte, teatro, en fin, formas de imaginar que den sentido a las experiencias reales de fragilidad, de temor y de incertidumbre, el fin del sinsentido que siente el ser humano frente a la catástrofe. La Asociación de Investigadores de Arte y Humanidades, organismo creado por los académicos de diversas universidades del país, envió al gobierno una propuesta de medidas en relación al COVID-19 y a la vez formuló una mesa de trabajo con el Ministerio de Ciencias para discutir temas como la salud mental, la brecha digital, la relación con el Estado, el ámbito laboral, la desigualdad y los derechos humanos. Entre las medidas propuestas estaban la de transparentar la toma de decisiones, desarrollar mayor contacto con las comunidades para recoger sus necesidades y conocer sus prácticas culturales, poner énfasis en el cuidado comunitario y reforzar los esfuerzos en salud mental. También se planteaba incorporar las perspectivas de género y apoyar a las poblaciones migrantes. Hasta donde sabemos, nada de eso ha sido recogido por el gobierno y no hay ningún representante de las humanidades y las ciencias sociales en la mesa donde se toman las decisiones para hacer frente a la pandemia. El gobierno atrincherado en sus posiciones autistas sigue considerando la crítica como sinónimo de perjuicio y falta de cooperación. Por su parte, el profesor Rodrigo Carmi de la Universidad de Chile ha señalado que las humanidades pueden parecer fuera de época, en desuso e inútiles, idea que nos viene de la arrogancia de las ciencias duras y nuestro complejo epistémico. También del relevamiento de la producción del conocimiento neoliberal y el capitalismo académico con su obsesión por la indexación equivalente a dinero, la obligación de usar formas metodológicas de las ciencias duras que de esta manera se erigen en el fetiche de investigación en sí, que acumula capital cognitivo y alimenta el flujo del capitalismo mundializado, dejando de lado la figura del intelectual. Desde esta mirada, solo las humanidades permiten ir más allá de los logaritmos y las estadísticas, para desarrollar diálogos y abrirse a otras preguntas que interpelen las modulaciones del presente, las prácticas y saberes que provienen de las experiencias cotidianas de los interlocutores, los orígenes de sus vivencias frente al virus y sus secuelas de muerte, así como las historias que se ocultan detrás de cada sujeto y su entorno. Es lo que recoge el concepto de sindemia de Meryl Singer, que alude a la interacción entre lo biológico y lo social, incluyendo las desigualdades de todo tipo. Como destaca Grino Rojo, las humanidades dan origen a la cultura moderna que cuestiona la naturalización del aparato simbólico de la economía neoliberal. Tal vez por ello, del ínfimo 0,36% de su Producto Bruto que Chile destina a la investigación frente al 3,25% de Suecia, solo un 0,10% corresponde aproximadamente a las humanidades. Su tarea puede ser peligrosa para los poderes estatuidos. Judith Butler nos recuerda que hace 20 años, en la película Matrix 1, el agente Smith le decía a Neo: ustedes no son mamíferos, se multiplican y multiplican hasta consumir cada recurso natural. El único otro organismo que sigue el mismo patrón es el virus. Los seres humanos son una enfermedad, un cáncer, son un virus.
un virus que vive a expensas de las células que invade. Sobrepoblamos el planeta, aumentamos la temperatura de la biosfera con el desarrollo técnico, industrial y económico. Hemos extinguido especies completas de flora y fauna. No nos diferenciamos mucho del virus que ahora nos ataca. Desde las humanidades no podemos tampoco parar el virus, pero podemos trabajar desde las subjetividades de cada ser humano para hacerlo menos apocalíptica y abrir otras realidades que nos ayuden a asumirla y entender su proceso interior, limitando sus efectos psicológicos y existenciales. Queremos finalizar citando al académico portugués Buenaventura dos Sousa Santos, quien en su libro La Universidad del siglo XXI señala: sostengo que en el siglo XXI la universidad pública será menos hegemónica en el campo de la producción de conocimiento avanzado, pero no menos necesaria. Su especificidad como bien público es la de ser la institución que une el presente y el pasado con el futuro, a mediano y largo plazo, a través del conocimiento y de la educación que genera. También es la institución que crea un espacio público privilegiado, potencialmente dedicado al debate abierto y crítico de las ideas. En los últimos años ha aumentado la presión para transformar a la universidad en una empresa capitalista como cualquier otra, para proletarizar a sus profesores y convertir a los estudiantes en consumidores de un servicio más. La creatividad, el pensamiento libre, el saber y la innovación sin valor económico cada vez son más marginados y ya comienzan a ser sospechosos o simplemente inútiles. Es por esto un bien público permanentemente amenazado. Esperemos entonces, parodiando al escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que cuando despertemos mañana, la próxima semana o el próximo mes, la pesadilla monstruosa de la pandemia ya no siga ahí. Por otro lado, esperemos también que las humanidades sigan siendo parte esencial de nuestras sociedades y que nos acompañen a lo menos por otros 2400 años más. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Nómez por su excelente reflexión. Creo que nos ha dejado a todos con la inspiración para seguir buscando, investigando, para ustedes, los académicos y todos quienes integran la Facultad de Humanidades, seguir creciendo en este ámbito de entregar, compartir la cultura y el conocimiento a la sociedad y en este momento que tanto lo necesitamos. Para continuar con esta ceremonia, dejo con ustedes al secretario ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Regional La Serena, don Rodrigo Díaz, quien hará una introducción a una pieza musical que acompañará esta actividad. Muy buenas tardes a las autoridades presentes, a don Cristian Noemi, decano de la Facultad de Humanidades, a nuestro distinguido invitado, don Naim Nómez, a todos los académicos presentes, a los funcionarios no académicos y un especial saludo también a los estudiantes. Por Dios, qué coincidencia con las palabras que nos acaba de dar don Naim Nómez respecto a lo que yo he preparado para que escuchemos y realcemos nuestra ceremonia de aniversario. Después de reflexionar, decidí que el tercer movimiento de la Sinfonía número 7, opus 92 de Ludwig van Beethoven,
iría a significarnos nuestra misión como Facultad de Humanidades. Beethoven fue un compositor de transición. Vivió 30 años en el siglo XVIII, 27 años en el siglo XIX. Recibió la herencia de un siglo racionalista y se vio sometido de manera magnética por la naturaleza subterránea que representa el romanticismo como una corriente expresiva, espiritual de nuestro quehacer artístico. Beethoven compone esta sinfonía con un carácter exultante en los 4 movimientos, rompiendo de esa manera el esquema de la sinfonía clásica del siglo XVIII, en donde había un movimiento rápido, un movimiento lento, una danza, un minueto y un final presto. Aquí prácticamente toda la sinfonía mantiene un carácter, como dije, exultante. El tercer movimiento, que antiguamente era un minueto palaciego, elegante, aquí Beethoven lo transforma en una danza prácticamente báquica y en una invitación a que levantemos el ánimo y que reconozcamos la naturaleza espiritual que tenemos como humanidad y que esta naturaleza está provista de amor y de fraternidad y que estos principios tienen que ser una exigencia ética. Con esto, Beethoven, de alguna manera, nos invita a que creamos lo que somos como humanidad. Y este discurso se pone, a medida que pasan los años, más vigente, especialmente por las situaciones que se han indicado y porque además hoy día ya empiezan a emerger hipótesis temerarias como es el transhumanismo, como el único camino de la evolución de la especie. Beethoven era un hombre despierto, lúcido, inteligente, creativo, y ya en ese momento, en el año 1811, cuando comienza a componer esta sinfonía, ya sabía exactamente para dónde se estaba encaminando nuestra humanidad en aquellos años. Escucharemos entonces el tercer movimiento presto de la sinfonía número 7, opus 92, con esta introducción.
Agradecemos también esta obra musical, esta pieza musical que fue presentada por don Rodrigo Díaz. Quiero comentarles que esta
ceremonia está siendo transmitida también por el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades, por lo tanto, si quieren ver nuevamente y escuchar las palabras del conferencista, va a estar disponible en ese sitio. También quiero comentarles que esta es la primera parte de esta actividad de aniversario. Luego, durante la tarde, habrá un trabajo de taller donde cada departamento hará una presentación y se realizará un trabajo colectivo. Y también quiero agradecer a todos en este momento, a todos quienes han participado de esta ceremonia, que está llegando a su fin, agradecer el interés, agradecer las ganas de haber participado de esta ceremonia breve pero significativa, donde se conmemora los 40 años de la facultad y también se enmarca dentro de los 40 años de la Universidad de La Serena. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes.